Vamos a hablar sobre las turbinas Francis. Generalidades sobre las turbinas Francis. La actualidad es la turbina hidráulica típica de reacción de flujo radial. Ha evolucionado mucho desde su invención, aproximadamente en 1838, mucho más antigua que la turbina Pelton, encontrando buena aplicación en aprovechamientos hidráulicos de características muy variadas de carga y caudal. Esta versatilidad ha hecho que la turbina Francis sea la más generalizada en el mundo, de acuerdo con la ponderación de la carga sobre el caudal o viceversa. Se originan unas particularidades características de la máquina que dan lugar a dos tipos: la Francis pura, radial, y la Francis mixta, que es radial y axial. Las principales características: una turbina de reacción, una misión total, turbina radial, tiene peligro de cavitación, a diferencia de la Pelton, que no tiene mucho peligro de cavitación, un rango amplio de aspiración entre unos 10 y 500 metros, una potencia máxima de 900 megavatios y una eficiencia entre el 90 y 94%. Y un factor NS entre los 50 y 450. En Venezuela, por poner un ejemplo, se cuenta con turbina Francis en la central hidroeléctrica El Guri. Aquí tenemos los datos, los canales de descarga, tenemos las casas de máquina, los generadores, ya esto lo mencioné anteriormente. Y comenzamos con la clasificación de las turbinas Francis. Tenemos de turbina Francis, según la disposición del eje, tenemos de eje vertical, una superficie mínima requerida por la central. Se evita el peligro de cavitación causada por una depresión excesiva a la salida del rodete. Se evita la complicación adicional de la estructura en grandes potencias requeridas para el soporte de la pesada caja espiral de una turbina horizontal. Tiene un solo cojinete de empuje, puede soportar toda la disposición horizontal del rotor y del empuje hidráulico. En general, el rendimiento de la turbina de eje vertical es más elevado. Esto debido a que las turbinas de eje horizontal requieren un codo adicional a la salida del rotor. Las turbinas de eje horizontal tienen mayor accesibilidad al rodete. Entonces aquí tenemos una de eje vertical y un difusor, eje horizontal y un difusor. Y aquí tenemos de eje horizontal un rotor y un difusor doble, como lo vemos aquí. Según el NS, entre las turbinas del rango entre 100 y 420 NS se encuentran los NS más favorables para las turbinas Francis. Recordemos que el NS es el número específico de revoluciones. Entonces, entre 100 y 420 se encuentran los NS más favorables para las aplicaciones de la turbina Francis. El NS se define como lo vemos aquí. Entonces, de él tenemos lentas, normales y rápidas. Lentas tenemos valores entre 60 y 125. Normales entre 125 y 300. Y rápida entre 300 y 420. La variación de la forma del rodete y triángulos de velocidades de entrada en la TH al aumentar el NS. Entonces aquí vemos las variaciones. También tenemos rodetes lentos, velocidades tangenciales reducidas, rodetes normales con poco espacio en el entrehierro y rodetes rápidos que favorecen el aumento de las RPMs y tienen gran espacio en el entrehierro.
¿Qué quiere decir esto? Que a medida que tenemos más espacios entre el diente hierro, tenemos mayor eficiencia y mayor NS. Para estos ángulos tenemos esta configuración, tenemos esta otra y así sucesivamente. Aquí vemos el campo de aplicación de las turbinas Francis. Como lo dije anteriormente, ellas son las más versátiles porque solamente pueden ser aplicadas exclusivamente en este pequeño rango que vemos aquí. Pero ellas pueden sustituir para ciertos valores una turbina Pelton y para otros ciertos valores puede sustituir una Kaplan o una Bull. Tenemos para estos caudales también tiene un amplio rango de caudales y tiene una altura aceptable. Hasta que llegamos a estas alturas, 2000, 1000, que necesariamente necesitamos una turbina Pelton. Aquí tenemos la evolución, como tenemos desde una pequeña producción de megavatios hasta esta más grande en el año 2000, 2010, que se han producido estas de gran tamaño que producen una gran cantidad de megavatios. También la evolución de los generadores eléctricos, unos que son enfriados por aire, otros que son submarinos que son enfriados por agua. Y aquí vemos su evolución, como unos producen mayor MVA a partir de estos años. Aquí vemos un corte de la turbina Francis. Aquí vemos la bomba. Y ahora pasemos a hablar sobre los elementos constructivos. Tenemos una caja espiral, un predifusor, una tubería de aspersión, distribuidor y el rodete. Entre otros cortes tenemos este corte transversal, un poco más específico. Y ahora empecemos a hablar sobre los elementos. Tenemos la tubería forzada, que es el conducto de entrada de agua a la máquina a alta presión, voluta o cámara espiral, conducto al que llega el agua de la tubería forzada y que la distribuye uniformemente por todo el perímetro de entrada del rodete en dirección radial, diseñada para un flujo de velocidad constante. Las cámaras espirales metálicas se rigen por esta ecuación. El predistribuidor es el conjunto de ala bifijo a la caja espiral. Están presentes en algunas turbinas. Conducen el flujo de la voluta al distribuidor entre 6 y 8 a la vez máximo. Aquí tenemos la voluta y el predistribuidor. Aquí vemos cómo van los flujos de agua en una simulación. Distribuidor, conjunto de paletas directrices dispuestas de forma circular. Se utilizan para regular el caudal de agua que llega a la cámara espiral y que ha de entrar en el rodete. Transforma parcialmente la energía de presión en energía cinética. Aquí tenemos paletas fijas y paletas tipo fin. Estas están abiertas y, como se observa, están un poco más cerradas. En el distribuidor tipo fin, el conjunto de directrices del distribuidor se acciona por medio de un anillo móvil al que están unidas todas las paletas directrices. Distribuidor, parámetros principales de la corona directriz. Tiene un ancho de sub 0, un ángulo de salida, tiene diámetro de los pivotes de G, perfil de Álave, la solidez y la excentricidad relativa que se define por esta ecuación. Estos parámetros son constantes para una misma corona directriz.
tubería de aspiración. Para cualquier turbina a reacción, los objetivos de la turbina de aspiración son los siguientes: conducir el flujo después de haber cedido su energía en el rodete del canal de salida, recuperar la altura estática de aspiración. Para recuperar esta altura bastaría un tubo de aspiración cilíndrico, el cual crea una succión a la salida del rodete. Recuperar la altura dinámica de la corriente a la salida del rodete. Para ello, el tubo de aspiración ha de ser troncocónico. Entonces aquí lo observamos. Turbina de aspiración. Tenemos estas ecuaciones para la turbina de aspiración. También tenemos un aspirador difusor acodado, que produce el mismo efecto de un tubo aspirador difusor no acodado y reduce la profundidad de las fundaciones. Aquí tenemos con un aspirador difusor acodado, vemos cómo son los flujos del agua, el rodete. El flujo dentro de un rodete Francis queda limitado por dos superficies de revolución, una interior y otra exterior. La primera constituye el cubo del rodete y la segunda la bóveda. Las dos meridianas de esta superficie de revolución constituyen el perfil hidráulico del rodete. Dimensiones características del perfil hidráulico según las correlaciones de bóveda. Tenemos estas dos imágenes. Entonces aquí tenemos los tipos de rodete. Ángulo, donde aquí vemos el ángulo desarrollado por el ala, aquí lo vemos, y la vista frontal del rodete para unas 170 revoluciones. De 170 revoluciones. Vemos una vista espalda rodete Francis para un NS de 170. Aquí tenemos predimensionamiento del rodete Francis según Sierra. Aquí tenemos estos valores. Aquí vemos cómo van los flujos a través del rodete. Vemos que los chorros que salen o los flujos van en esta dirección. Y para esta configuración, que es un poco más abierta, irían así. Ahora, las juntas laberínticas, las pérdidas intersticiales son más importantes cuando mayor es la altura neta para un mismo Q y N. Anillos de desgaste. La función de los anillos de desgaste es la de tener elementos poco costosos y fáciles de remover en aquella parte en donde, debido a las cerradas holguras que se producen entre el rodete y la carcasa fija, la presencia de desgaste es prácticamente inminente. De esta manera, en lugar de cambiar el impulsor o la carcasa, basta con cambiar los anillos. Se construyen generalmente de aceros templados o bronce. Vamos a hablar un poco sobre la transferencia de energía. La energía transferida por unidad de peso se rige por esta ecuación, y bajo la forma de componentes energéticos tenemos esta ecuación. Aquí vemos el diagrama de velocidad a la entrada y a la salida del rotor de una turbina Francis. Aquí vemos los triángulos de velocidad. Tenemos la altura neta, las pérdidas hidráulicas, pérdidas por fricción, pérdidas por choque, curvas características para encontrar diferentes puntos de funcionamiento, fórmulas de semejanza, curvas de nivel. Y ahora hablemos un poco sobre las pérdidas, donde tenemos el desprendimiento, cuando hablamos de pérdidas, recuerden que hicimos mención
a pérdidas hidráulicas, pérdidas por fricción y pérdidas por choque. Entonces, en este gráfico podemos observar algunas pérdidas por fricción, algunas pérdidas por choque. Aquí vemos la fricción de los discos, las holguras, y aquí vemos cómo se comporta la eficiencia en función de la altura. Hablando sobre la regulación de potencia, la mayor parte de las turbinas hidráulicas son utilizadas para el accionamiento de alternadores en centrales hidroeléctricas. Por ello, el grupo turbogenerador debe girar a una velocidad constante, ya que la velocidad está relacionada con la frecuencia de las corrientes eléctricas. La segunda ley de movimiento de Newton especifica que para el movimiento rotativo se tiene lo siguiente, donde A, la aceleración angular, mm es el momento hidráulico y mr es el momento resistente. La regulación cualitativa y la estrangulación del flujo en válvula de admisión se comporta de esta forma. La regulación cuantitativa, el aparato del distribuidor regulable. Recordemos que el distribuidor es un órgano construido por a la vez móviles, directores, que aquí vemos cómo está cerrado y cómo abre, aquí cerrado y aquí abre, cuya misión es dirigir convenientemente el agua hacia los alaves del rodete, los rodetes fijos y regular el caudal admitido, modificando de esta forma la potencia de la turbina de manera que se ajuste en lo posible a las variaciones de carga de la red eléctrica, a la vez de direccionar el fluido para mejorar el rendimiento de la máquina. Aquí tenemos los triángulos de velocidad de entrada y salida de un rodete Francis. La velocidad absoluta del rodete. Estas imágenes son simulaciones donde se pueden observar algunos datos interesantes como las direcciones y la velocidad de los flujos del agua. Hablemos un poco sobre la cavitación. La cavitación es uno de los puntos débiles de este tipo de turbina. En la cavitación o aspiración en el vacío es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua o cualquier otro fluido en estado líquido en el que actúan fuerzas que responden a diferente presión, como puede suceder cuando el fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada, produciendo una descompresión del fluido debido a la constante de Bernoulli. Puede ocurrir que se alcance presión de vapor de líquido de tal forma que las moléculas que lo componen cambian inmediatamente a estado de vapor, formando burbujas o más correctamente cavidades. Estas burbujas formadas viajan a zonas de mayor presión e implosionan. El vapor regresa al estado líquido de manera súbita, aplastándose bruscamente las burbujas. Esto produciendo una estela de gas de gran energía sobre una superficie sólida que puede resquebrajar en el choque. Esta implosión causa ondas de presión que viajan en el líquido a velocidades próximas a la del sonido, independientemente del flujo donde se creen. Estas pueden disiparse en la corriente del líquido o pueden chocar con una superficie. Si la zona donde chocan con una superficie, las ondas de presión es la misma, el material tiene que debilitarse estructuralmente y se inicia una erosión, además de dañar la superficie, provoca que ésta se convierta en una zona de mayor pérdida de presión y por ende mayor foco de formación de burbuja de vapor. Si las burbujas de vapor se encuentran cerca o en contacto con la pared sólida donde impresiona,
Las fuerzas ejercidas por el líquido al aplastar la cavidad dejada por el vapor dan lugar a presiones localizadas muy altas, como vemos en estas imágenes. Los valores que están como rojos o van subiendo son esas condiciones propensas a formar una antorcha de cavitación. Entonces nótese que dependiendo de la composición del material usado se podrá producir una oxidación del mismo, por consiguiente el deterioro del material. Aquí vemos una ecuación y la cavitación se caracteriza por un coeficiente adicional como el número toma, que aquí lo vemos. Entonces, aquí tenemos vectores de velocidad absoluta en las salidas del rodete. Aquí vemos formación de la antorcha de cavitación a un caudal parcial. Aquí vemos las burbujas, la formación. Aquí vemos cómo van implosionando, chocando con el material. Aquí vemos una especie de remolino. Y esta es la antorcha de cavitación. Aquí está formada. Aquí la vemos. Y al final, como lo acabo de explicar, esto genera corrosión y rompe el material de la turbina, donde finalmente queda de esta forma. Y obviamente una turbina en estas condiciones no puede funcionar o no va a dar la misma eficiencia o el mismo rendimiento que estando en condiciones óptimas. Aquí tenemos el rango de operación, nuevamente, de una turbina Francis, sobrecarga, tenemos a carga parcial, operación temporal, operación continua. Y con esto finalizo el video. Ya hemos visto hasta ahora la turbina Pelton, la Francis, y en el próximo video hablaremos un poco sobre las turbinas Kaplan. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.